Vamos a meternos en un tema que es bastante sensible y tiene que ver con dos casos específicamente de abuso y vamos a recibir a nuestro próximo invitado, en este caso que justamente está pidiendo explicaciones sobre estos casos. Está con nosotros, tuvo la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien está pidiendo, como lo dijimos, información sobre casos de abuso que involucran a funcionarios provinciales, nada más ni nada menos, en distintas áreas. Una es salud, la otra es la policía, o por lo menos en el ámbito penitenciario, si mal no recuerdo. Vamos a profundizar sobre esto. Y bueno, tiene que ver justamente con cuestiones sumamente sensibles. El 16 de enero, el sitio web periodístico Periódicas dio a conocer que el secretario de Participación Social del Ministerio de Salud había sido denunciado por un hecho de abuso sexual simple, pero seguía dentro de sus funciones, no había sido separado preventivamente. Y hay un caso que no tiene similitud, pero sí de alguna forma tiene esta situación de tampoco haber apartado al funcionario denunciado preventivamente en otra área que es justamente dentro de lo que se está investigando. Y tiene funciones de mando, diría, dentro del ámbito de la policía o de la parte penitenciaria. Policía. Palo, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, todo. ¿Cómo están? Bueno, dos casos graves se están denunciando en principio y pidiendo explicaciones por otra parte. Sí, en realidad, a ver, nosotros venimos viendo hace un tiempo que en delitos sexuales, de agresión sexual, abuso sexual, donde ha involucrado funcionario, la celeridad del Ministerio Público de la Acusación, no digo todo el ministerio, pero sí de algunos fiscales, no es la misma que se tiene con otros casos. En el caso de este comisario subinspector, es un funcionario policial de la ciudad de Coronda que fue denunciado por un primo menor que él, que sufrió abusos sexuales entre 1996 y 1999. Cuando este primo, que se llama David, digo el nombre, no el apellido, pero sí el nombre porque está identificado en muchos medios, hace la denuncia, bueno, apareció la propia hermana de David, que cuando David tenía 10 años fue abusado, la hermana tenía 17 años, y otro primo. Lo que dice David, que en realidad los abusos dejaron de realizarse cuando este comisario subinspector ingresa a la escuela de policía en el año 2000, y que cuando él decide hacer la denuncia sucedieron dos cosas. La primera, y que es muy grave, y de hecho está en el expediente, David denuncia que el comisario se comunicó con su madre, tía y sobrino, claro, ¿no? Se comunicó con su madre para, obviamente, advertirle que si seguían adelante con la denuncia iba a haber consecuencias. Una amenaza. Sí, una amenaza, obviamente. El problema es que este funcionario policial sigue en su cargo. Sí, en sus funciones. Obviamente, sí, esto obviamente que para nosotros es grave. Obviamente que existe el principio de inocencia y el debido proceso. Sí, pero también existe la separación preventiva. Claro, hay que separarlo, no cabe duda. De hecho, hay un dato que es muy importante y que es lo que nosotros ahora vamos a evaluar con los elementos que vamos reuniendo, que es la actuación del fiscal Nessier de la ciudad de Coronda, un fiscal de grado, no me acuerdo el nombre de pila, porque después está Nessier, que es el fiscal regional de Santa Fe. Este es un fiscal de grado de la ciudad de Coronda. Él se excusa, en realidad nunca recibió a la víctima, después que hizo la denuncia, la víctima hizo la denuncia en agosto del año pasado, 5 meses demoró el Ministerio Público de la Acusación para tomarle declaración. Y no es una casualidad que la declaración se la toman después que la víctima hace público en Periódicas, en esa nota, de que había mucha demora en la justicia. Una vez que sale la nota, recién ahí es convocado. ¿Qué hace Nessier en primera instancia? Se excusa diciendo que él conoce al denunciado, porque es de la ciudad de Coronda y que trabajan juntos, y le plantea de que los delitos sexuales prescriben, que
el código penal no permite la persecución de un delito de por vida. Esto es gravísimo, gravísimo. En primer lugar, porque bueno, hace muy poco la Corte Suprema de Justicia justamente declaró que no prescribe, en un caso muy conocido que es el periodista de la ciudad de Rosario que denunció abuso. Pero aparte, yo por lo menos interpreto, y por eso quiero valorar la actitud de Nessier con los elementos que tengamos, que eso tiene más que ver con desalentar a la víctima que siga adelante con la denuncia que a tener una acción de persecución del delito. Los fiscales están obligados a investigar, a ponerse del lado de la víctima. Es una figura como la querella hasta tanto el denunciante decida tener su abogado. Eso por un lado, en el caso del comisario. Nosotros le pedimos ahí, ingresamos una nota al ministro Cocosioni para que separe a este policía. Este policía sigue en la ciudad de Coronda, sigue usando armas, obviamente haciendo abuso de poder, amenazando. Está claro que tiene que ser absolutamente separado del cargo y después que la justicia obviamente haga su trabajo. Marcelo es Nessier. Marcelo. ¿Y qué responde Cocosioni? No sé, la nota ingresó ayer. La verdad que no lo sé. Y yo, cuando tomo estos casos, si a mí no me llama el funcionario, yo no llamo. Yo no llamo para decir, che, te voy a ingresar una nota por este caso. Porque de hecho, si ingreso la nota es porque tengo la certeza de que la administración y el poder político que tiene a cargo la administración de la provincia no está actuando como corresponde en esto. A ver, el Estado tiene que no tiene que tener doble discurso. Hay que ser muy firme. Si vos no separás al denunciado, se interpretan dos cosas. La primera, que le crees al denunciado. Seguramente el denunciado dijo, no tiene nada que ver, es una denuncia inventado. El Estado tiene que apartar al denunciado, más cuando es funcionario, y tiene que ponerse al lado de la víctima, tiene que darle contención a la víctima. En este caso no pasó. Está bien, es un ciudadano que no es empleado público. En el otro caso, en el caso de Marcelo Laporta, ahí no habría tal demora, hay que decirlo también, porque en diciembre presenta la denuncia a la víctima. Es una denuncia por abuso sexual simple en el ámbito laboral. Obviamente ahí preocupa que en los ámbitos laborales pasen estas cosas, hay que trabajar fuertemente para que estas cosas nos pasen, pero es peor aún si a este funcionario no se lo separa. Este funcionario está dando órdenes desde su casa. Y el secretismo, nosotros lo venimos diciendo con el caso del fiscal Gerosa, cómo actúa la comisión de acuerdo de la Cámara de Diputados y de Senadores. Cuando están involucrados funcionarios públicos, con menos razón tiene que haber secretismo. Llama la atención el silencio de la ministra. Nosotros también estamos pidiendo que se dé una explicación desde el gobierno de la provincia, por lo menos, qué se va a hacer con este funcionario. La única respuesta para nosotros es correrlo, no nos va a conformar otra respuesta, porque la verdad que si no se lo corre a Marcelo en ambos casos teniendo, como vos dijiste, Pablo, recién, también la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, eso está fuera de discusión. Obviamente. Eso está fuera de discusión, pero preventivamente se debe correr a estos funcionarios. Se debe correr porque aparte pueden interferir en la investigación que tienen que hacer los propios fiscales. Entonces, la verdad que en el caso del comisario nos preocupa la demora, la actuación de Nessier y que no se lo haya corrido. Y en el caso de Laporta, concretamente que no se lo haya corrido y el silencio, porque es un funcionario político. En el caso del comisario hay que también tomar una medida administrativa, hay que hacer un sumario administrativo, pero vos preventivamente lo corrés y la decisión del sumario administrativo se ata siempre a la resolución judicial. Concretamente, si el comisario es condenado, automáticamente queda exonerado de la policía, de la fuerza. En cambio, lo contrario, puede seguir con su carrera. En el caso de Laporta, es un funcionario político, vos no necesitás hacer un sumario administrativo, es la decisión política del gobernador de correrlo. Y eso nosotros estamos haciendo, te diría ya es un reproche lo que hacemos, porque no se puede
tolerar tanta displicencia en decisiones que tienen que ser claras, no tiene que haber doble vara, no tiene que haber doble discurso, y tiene que ser muy claro la administración y la jefatura de la administración, concretamente el gobernador. La verdad es que genera mucha indignación. Yo estoy tratando de digerir la indignación que genera, porque muchas veces se separa a funcionarios por meras diferencias políticas, y en este caso que hay un hecho de gravedad concreto, el gobernador no toma esta decisión, y es lo que te quiero preguntar a ti, Palo. ¿Existe una actitud de corporativismo dentro de la política? Porque digo, es un gobernador que eliminó el Ministerio de Géneros y Diversidades, que cada vez que puede tira un palito hacia las diversidades sexuales, hacia la ESI, digo, no está colaborando mucho con eso, y además esto, digo, no separar a un funcionario que comete un delito tan grave como un abuso sexual. ¿Hay alguna actitud corporativa que vos veas allí? A ver, dos cosas. Digo, a lo que plantea vos, me parece que las decisiones que tomó el gobernador tienen mucho que ver con, bueno, el clima de época, y se aprovecha. A mí me llama más la atención el silencio de alguien que yo respeto, Alicia Tate, que es la secretaria de género de la provincia, militante, reconocida por toda la militancia y el colectivo de feminismo. La verdad me sorprende el silencio. Pasó lo mismo con el gobierno de Perotti. Hubo casos de denuncia donde el ministerio no abrió la boca. ¿Por qué? Porque había involucrado funcionarios. Entonces, me parece que la cosa no puede funcionar así. Si se actúa corporativamente y se protege a un funcionario que está denunciado con un delito tan aberrante como un abuso sexual, es preocupante. Obviamente que es preocupante. Pero ya excede, para mi modo de ver, excede la valoración que cada uno de nosotros podemos hacer en cuanto a las políticas de cada área. Creo que es intolerable en términos, digamos, humanos, porque, digamos, me hace dudar realmente cuál es el límite si alguien cubre a un violador. Yo lo digo con Gerosa y con Marcón. Yo a Gerosa y a Marcón lo denuncié penalmente. Por eso digo, hay actitud corporativa en sentido de, ojo que no me pueda pasar a mí, porque digo, puede estar pasando eso también cuando uno ve tanta cobertura, sobre todo de los varones de los gobiernos. Bueno, en el caso de la ministra también llama la atención, y son dos áreas muy sensibles, es salud y las fuerzas de seguridad. Digo, son dos áreas, el área salud, que debiera promover justamente lo contrario a lo que sucedió allí, el área seguridad, que es quien debe cuidar. Yo creo que es el patriarcado que sigue vivo, y más vivo que nunca con estos nuevos aires que tenemos a nivel nacional. A mí me parece que no se le crea a la víctima. Cuando pasan estas cosas es porque se minimiza el sufrimiento y el proceso de una víctima de denunciar. Si ya sea esta trabajadora, que no debe ser fácil tomar la decisión de denunciar a un funcionario. No, por supuesto. Ella, aparte, dependía de la Porta, esta trabajadora que lo denunció. Era su subordinada, para que lo entendamos todo. Y en el caso del policía, no va a tener tantas posibilidades de minimizar la denuncia, porque en realidad son 3 los hechos que por ahora se denuncian. Generalmente cuando suceden esta clase de denuncia, sobre todo cuando se dan en ámbitos interfamiliares y demás, el primero que se denuncia, que se anima a denunciar, eso tiene un efecto, digamos, cascada positivo, y empiezan a aparecer otras víctimas. En el caso del doctor Marcelo Dalla Porta, bueno, veremos. A mí me han escrito. Después de esta denuncia, te escriben, te dicen, che, yo conozco tal caso, con relación a Dalla Porta. Ahora hay que denunciar, y la garantía que podemos dar nosotros es ayudar a que por lo menos no se las deje sola. Por eso también visibilizar este tipo de hechos. Primero, es fundamental. Sí, fundamental para que funcione mejor el Ministerio Público de la Acusación, y para que las víctimas se animen. Miren, lo que pasa con el fiscal Aldo Gerosa... Eso te iba a consultar, porque hace poco tiempo hablábamos de el vencimiento de una fecha muy cercana. Sí, hoy se hizo público que en febrero lo convocan al fiscal a hacer su descargo. Estamos hablando de un fiscal que tiene una matriz similar para todos los casos de abuso. Que es revictimizar. Revictimizar y utilizar una figura. Nosotros hemos presentado distintos proyectos y nunca se trataron. La figura del juicio abreviado,
que es una herramienta para agilizar los procesos judiciales, pero nunca un juicio abreviado puede ser una herramienta que de reparación. Termine beneficiando al abusador, claro, y no repare el dolor de la víctima, porque la mayoría está muy por debajo de las condenas que corresponden. Pero mira, Quien vemos en pantalla es el fiscal Gerosa. Sí, en los dos casos de Gerosa, tanto el de Marcelo Galás como el que yo denuncié en marzo del año pasado, le metió la mano a la política. En el caso de Marcelo Galás era secretario del intendente de la Municipalidad de Avellaneda. Y en el caso que yo denuncié, la persona abusador de una niña de 13 años, que Gerosa hizo todo para que cumpla los 18 años y tenga que ir a juicio oral. De hecho, la exposición que hace la víctima en la comisión de acuerdo, que lo hizo por escrito, yo la pedí porque como denunciante tengo derecho a conocerlo, me dijeron que es estremecedora. Pero bueno, en ese caso el abusador era el capataz de la estancia del intendente de una presidente comunal, de una localidad del departamento general obligado. También la política metió ahí, y a ese abusador que abusó de una niña por 3 años, 4 años, no estuvo un solo día preso. Y la condena que le dieron a ese abusador, un abusador sexual, la condena que le dieron a ese abusador fue 3 años en suspenso. O sea, no lo cumplió. No, ¿y con qué? Con esta figura de juicio abreviado. Entonces, a mí me gustaría... ese fiscal no puede estar más dentro de impartiendo justicia, ¿no? Nosotros no tenemos duda. Todavía hay algunos que tienen dudas y especulan. A mí me gustaría, Pablo, que nos puedas dejar una reflexión también dirigida expresamente al poder político, tanto en lo que refiere a purificar el MPA, porque si estas cosas suceden y hay gente dentro de la estructura del MPA protegiendo a abusadores, hay algo que decir ahí. Y también digo, es mucho más difícil, no lo sé, hay que estar en el lugar de un abusado sexualmente, pero denunciar a alguien con poder, denunciar a alguien de los órganos de poder, y me parece que ahí el gobernador está dando un mensaje bastante nefasto en no hacer oído a esto que está sucediendo, teniendo en cuenta que hay que animarse a denunciar a personas del poder. A mí lo primero que me gustaría decir, y por más que pueda no ser muy simpático, que suene pedante, soberbio, no sé cuál sería el calificativo, es que aquellos que fueron víctimas de abuso, primero obviamente que se animen a denunciar, no es fácil, hay que estar en ese lugar, es todo un proceso, pero aquellos que están decididos y no lo hacen porque la persona que abusó de alguien de poder, que busquen a la gente que podemos comprometernos. Estos casos yo me comprometo, a mí ya me escribieron, entre un caso y otro van apareciendo personas que te piden algún asesoramiento, alguna sugerencia y demás. Nosotros no vamos a abandonar, y en el caso de Gerosa vamos a hacer lo imposible para que Gerosa sea expulsado del Ministerio Público de la acusación. En el caso de Nessier vamos a evaluar su conducta, porque yo no tengo ninguna duda que la obligación que tiene un fiscal es la de acusar y perseguir, hacer la persecución del delito. Nunca un fiscal puede decirle a una víctima, mirá que la causa prescribió, porque eso es desalentar a la denuncia. Esa víctima para llegar a eso. Estamos hablando de un joven de 35 años. Es terrible. 35 años, tuvo 25 años para decidirse a denunciarlo. 25 años. Tal cual. Pablo, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos muy de cerca estos 3 temas, en realidad, junto con el fiscal Gerosa. Dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fabián Palo Oliver, diputado provincial. Bueno, casos de abuso que son realmente estremecedores.